Bien, en este encuentro vamos a leer y comentar el prólogo a los condenados de la tierra de Jean-Paul Sartre, prólogo al libro de Frantz Fanon, en el cual va a hablar Sartre, el texto que está escrito en 1961, va a hablar de la guerra franco-argelina, del texto de Frantz Fanon que se refiere a este acontecimiento, y también va a hablar del colonialismo, del sistema colonial, mejor dicho, en líneas generales. Así que comenzamos con la lectura del texto, el cual lo va a leer nuestra compañera Elsa. No hace mucho tiempo, la Tierra estaba poblada por 2.000 millones de habitantes, es decir, 500.000 de hombres y 1.500 millones de indígenas. Los primeros disponían del verbo, los otros lo tomaban prestado. Entre aquellos y estos, reyesuelos vendidos, señores feudales, una falsa burguesía forjada de una sola pieza, servían de intermediarios. En las colonias, la verdad aparecía desnuda. Las metrópolis la preferían vestida. Era necesario que los indígenas las amaran, como a madres en cierto sentido. La élite europea se dedicó a fabricar una élite indígena. Se seleccionaron adolescentes. Se les marcó en la frente con hierro caliente los principios de la cultura occidental. Se les introdujeron en la boca mordazas sonoras, grandes palabras pastosas que se adherían a los dientes. Tras una breve estancia en la metrópoli, se les regresaba a su país, falsificados. Esas mentiras vivientes no tenían ya nada que decir a sus hermanos. Eran un eco desde París, Londres, Ámsterdam. Nosotros lanzábamos palabras Partenón, fraternidad, y en alguna parte, en Asia, en África, y otros labios se abrían, decían Tenón, Nidad, era la edad de oro. Bueno, este primer párrafo ya podemos decir que empieza, sí, con todo, ¿no? Cuando Sartre está diciendo esto de que la Tierra estaba poblada por 2.000 millones de habitantes y 500, en esos 2.000 millones había 500 millones de hombres y el resto indígenas, lo que está señalando es cómo para la mentalidad colonial se dividían los habitantes de la Tierra en seres humanos, los pertenecientes a los países coloniales, y lo otro, que son los indígenas, los seres semi-humanos. Cuestión que se va a repetir a lo largo del texto. También va señalando cómo el sistema de dominación no es nada más un sistema de dominación coercitivo por medio de la fuerza armada, sino también un sistema de colonialización cultural, ¿no? Se extraía a algunos representantes de las élites para educarlos en la cultura europea, que eso era una forma de colonizarlos y de darles palabras que no tenían ningún sentido dentro de su cultura, ¿no? Al mismo tiempo, cuando Sartre dice esta era la edad de oro, se está refiriendo a la edad de oro del colonialismo. Si quieren hacer algún comentario. Vamos, proseguís, Elsa, con la lectura. Activa el audio, lo único. El audio, Elsa, si puedes activar. No se te escucha. El audio. Perdón. No, está bien. Ahora, no sé si mi voz no está muy, porque me noto
¿Se No, no, escucha está bien. bien? Sí. ¿Se Comenzá de vuelta escucha? con el párrafo porque tenía silenciado el Sí. audio. Aquello se acabó. Las bocas se abrieron solas. Las voces amarillas y negras seguían hablando de nuestro humanismo, pero fue para reprocharnos nuestra inhumanidad. Nosotros escuchábamos sin disgusto esas corteses expresiones de amargura. Primero con orgullosa admiración. ¿Cómo? ¿Hablan solos? Ved lo que hemos hecho de ellos. No dudábamos de que aceptasen nuestro ideal, puesto que nos acusaban de no serles fieles. Europa creyó en su visión, había helenizado a los asiáticos, había creado esa especie nueva, los negros grecolatinos. Y añadíamos entre nosotros, con sentido práctico, hay que dejarlos gritar, eso los calma, perro que ladra no muerde. ¿Sigo? Sí, Vino continúa, otra porque ahí está generación. marcando Sartre una primera generación de levantamiento, pero que no pasaba a mayores, en donde los propios europeos, al escuchar las críticas al colonialismo europeo, decían, bueno, lo dejamos pasar, dejamos Inteligentes. pasar. Miren lo que aprendieron de nosotros. Si nos Sí, critican es porque fueron educados, en realidad colonizados por nosotros. en nuestra cultura. En nuestra cultura, exacto. Si continúa. Vino otra generación que desplazó el problema. Sus escritores, sus poetas, con una increíble paciencia, trataron de explicarnos que nuestros valores no se ajustaban a la verdad de su vida, que no podían ni rechazarlos del todo ni asimilarlos. Eso quería decir, más o menos, ustedes nos han convertido en monstruos. Su humanismo pretende que somos universales y sus prácticas racistas nos particularizan. Nosotros los escuchamos muy tranquilos. A los administradores coloniales no se les paga para que lean a Hegel, por eso lo leen poco, pero no necesitan de ese filósofo para saber que las conciencias infelices se enredan en sus gemidos. Sería la de la integración. No se trataba de, pues, su infelicidad. No surgiría sino el viento. Si hubiera, nos decían los expertos, la sombra de una reivindicación en sus gemidos, sería la de la integración. No se trataba de otorgársela, por supuesto. Se habría arruinado el sistema que descansa, como ustedes saben, en la sobreexplotación. Pero bastaría hacerles creer el embuste, seguirían adelante. En cuanto a la rebeldía, estamos muy tranquilos. ¿Qué indígena consciente se dedicaría a matar a los bellos hijos de Europa con el único fin de convertirse en europeo como ellos? En resumen, alentábamos esa melancolía y no nos parecía mal, por una vez, otorgar el premio Goncourt a un negro, que eso era antes de 1939, claro, antes que empiece la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y donde empiezan a... Paro ahí o sigo. Hago un pequeño comentario. Y donde comienza a aparecer las interrupciones argelinas, ¿no? Es muy interesante lo que aparece. Esta segunda generación viene ya a denunciar el colonialismo y esta contradicción, un colonialismo que toma como excusa un humanismo universal, pero que en sus prácticas particulares se encargan de deshumanizar a los colonizados. Al mismo tiempo es interesante señalar cómo las propias potencias coloniales lo que hacen es, bueno, no darles tanta atención e incluso otorgarle un premio a uno de estos autores, entre comillas, rebeldes. Ahora bien, Sartre va a ir al presente en el cual, en el próximo párrafo, en el cual está escribiendo él, que es el año 1961. Lee esto y... Si querés decir algo, Claudio. No,
Para decirle a Elsa que si quiere que descanse, que leo yo un poquito. Bueno, podés a partir de 1961. Dale. Hace siglos, escuchen, no perdamos el tiempo en estériles letanías. Sí, 1961. Escuchen, sí. No perdamos el tiempo en estériles letanías ni en mimetismos nauseabundos. Abandonemos a esa Europa que no deja de hablar del hombre al mismo tiempo que lo asesina por donde quiera que lo encuentra, en todas las esquinas de sus propias calles, en todos los rincones del mundo. Hace siglos que, en su nombre, de una pretendida aventura espiritual, ahoga a casi toda la humanidad. El tono es nuevo. ¿Quién se atreve a usarlo? Un africano, hombre del tercer mundo, excolonizado. Añade, Europa ha adquirido tal velocidad local y desordenada que va hacia un abismo del que más vale alejarse. En otras palabras, está perdida. Una verdad que a nadie le gusta declarar, pero de la que estamos convencidos todos. ¿No es cierto, queridos europeos? Bueno, hay que hacer, sin embargo... Yo digo que culminemos, porque el tiempo es tirano y en cualquier momento esto puede cortarse, ¿no? O no, podemos, si querés, seguir un poco más, disculpen, pero porque calculé mal la hora, podemos seguir un poco más, si te parece, Claudio, haciendo mención a esto. Vale. Ya él está haciendo referencia a Sartre, a la emergencia de la insurrección argelina y a la voz de Fanon, que ya se despega de hacer una mera crítica a Europa, sino decir que Europa va hacia un rumbo que es el abismo. Y de nuevo, esta idea, Europa, el mundo occidental, proclama un humanismo universal, realiza una apologética en torno al hombre, pero lo asesina en todas partes del mundo. Y perdonen con mi apresuramiento, digo yo, porque estaba haciendo los cálculos y está mal. Podemos leer un párrafo más. Y es importante también señalar el tono en el cual habla Sartre, donde él se reconoce como europeo, pero al mismo tiempo le dice, no es así, queridos europeos, es nuestro mundo, como europeos, el que está entrando en crisis. Y somos nosotros los que fabricamos monstruos. Eso lo va a decir más adelante. Si te parece, Claudio, hacemos un párrafo más y un comentario que diga cada uno. Bueno. Vale, listo. No se escucha bien. Hay muchas computadoras ahí. Hay que hacer, sin embargo, una salvedad. Está acoplado, se copla. Se copla. Micrófono porque hay ruido ambiente. No, algo en el micrófono. Ahí está, bueno. Uno tiene que cerrar el micrófono. Llego por acá. El del que lee, digo. Hay que hacer una salvedad, sin embargo. Cuando un francés, por ejemplo, le dice a otros franceses, estamos perdidos, lo que yo sé... Ahora Claudio tiene el micrófono apagado. No, ahí se escucha, ¿eh? Aguardame un segundito. ¿Cómo hago para bajar el audio de acá? Yo mientras quiero comentar algo que estuve leyendo de la bibliografía, de la historia de Fanon. Fanon nació en Martinica, era oriundo de padres africanos, vivía aquí en Martinica. Cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, él se ofreció, Martinica, una isla colonizada por Francia, cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, él se ofreció para ir a luchar. Él fue a luchar y antes de que termine, de que Francia gane la guerra, a los franceses les dio como un reconocimiento y a los no franceses, como era él, no. Eso marcó un antes y un después en la vida de Fanon, ¿no?
Por eso todo esto que después se escribe cuando él también lucha para la liberación de Argelia. Mira, No, muy buen dato, yo no lo tenía en cuenta. Claudio, ¿querés continuar? ¿Podés? Dale. Dice, bueno, cuando un francés le dice a otros franceses, estamos perdidos, por lo que yo sé, ocurre casi todos los días desde 1930, se trata de un discurso emotivo, inflamado de coraje y de amor, y el orador se incluye a sí mismo con todos sus compatriotas. Y además, casi siempre añade, a menos que todos ven de qué se trata. No puede cometerse un solo error más. Si no se consiguen sus recomendaciones al pie de la letra, entonces, y solo entonces, el país se desintegrará. En resumen, es una amenaza seguida de un consejo. Y esas ideas chocan, tanto menos cuando que brotan de la intersubjetividad nacional. Cuando Fanon, por el contrario, dice que Europa se precipita a la perdición, lejos de lanzar un grito de alarma, hace un diagnóstico. Este médico no pretende ni condenarla sin recurso, otros milagros se han visto, ni darle los medios para sanar. Comprueba que está agonizando desde afuera, basándose en los síntomas que ha podido recoger. En cuanto a curarla, no, él tiene otras preocupaciones. Le da igual que se hunda o que sobreviva. Por eso su libro es escandaloso. Y si ustedes murmuran medio en broma, medio molestos, ¿qué cosa nos dice? Se les escapa la verdadera naturaleza del escándalo. Porque Fanon no le dice absolutamente nada. Su obra, tan ardiente para otros, permanece helada para ustedes. Con frecuencia se habla de ustedes en ella, jamás a ustedes. Se acabaron los Goncourt negro y los Nobel amarillo. No volverá la época de los colonizados laureados. Un ex indígena de lengua francesa adopta esa lengua a nuevas exigencias. Estoy en un Zoom, después te llamo. Estoy en un Zoom, después te llamo. Un ex indígena de lengua francesa adapta esa lengua a nuevas exigencias. La utiliza para dirigirse únicamente a los colonizados. Indígena de todos los países subdesarrollados, unidos. ¡Qué decadencia la nuestra! Para sus padres éramos los únicos interlocutores. Los hijos no nos consideran ni siquiera interlocutores válidos. Somos los objetos del razonamiento. Por supuesto, Fanon menciona de pasada nuestros crímenes famosos, Sétif, Hanoi, Madagascar, pero no se molesta en condenarlos, los utiliza. Si descubre las tácticas del colonialismo, el juego complejo de las relaciones que unen y oponen a los colonos y a los de la metrópoli, lo hace para sus hermanos. Su finalidad es enseñarle a derrotarnos. Ahí me parece que es fundamental este cambio, ¿no? Que va a haber Sartre. Ahora, los colonizados toman la palabra, y toman la palabra no para dirigírsela a los colonizadores, a los europeos o franceses en este caso, sino para dirigirse a ellos mismos. Al principio del texto, Sartre dice el verbo, la palabra, solo les pertenecía a los europeos. Ahora, la palabra les pertenece a los colonizados, le pertenece al tercer mundo, y va a hablar y mencionar a los colonizadores, pero no va a hablarles a ellos. Eso me parece que es importante señalar. Y bueno, comencemos, yo diría dejar la lectura acá y comenzar algunos comentarios, porque tenemos todavía unos 10 minutos. Dale, acá lo que vos decías, Maxi, recién es que o sea, el europeo estaba acostumbrado a sí mismo a ser sujeto, y en el libro de Fanon es objeto de estudio. En eso está la interpelación que hace Sartre, ¿no? Sí.
A mí me pareció bastante inquietante todo, porque él justifica cuando no estimula no solo la rebelión, sino hasta el simple asesinato, de alguna manera, ¿verdad? Y dice como que, bueno, que no sería más que poner como un poco de justicia histórica. Sí. En cuanto a las... Perdón, me parece que no habla de justicia. Me parece que habla de ellos propios como seres que pueden tener la palabra y no estar sojuzgados y no soportar esa colonización, ¿no? Todo ese aprovechamiento. Quizás sí sea justicia, ¿no? Puede ser, Julia, que tengas razón. Hay, sin embargo, una frase muy conocida donde Sartre dice, cuando un colonizado mata a un colonizador, mata a dos pájaros de un tiro. Por un lado queda un colonizador muerto, por otro lado un colono. Cuando un oprimido mata a un opresor. Exacto, sí. Eso dice. Exacto. Donde no es que Sartre haga una apología de la violencia, sino está haciendo una descripción de hechos, cuando además la posición de Sartre y la de Simone de Beauvoir, a diferencia de otros intelectuales que pedían un cese al fuego, un armisticio, ellos decían, nosotros, franceses, nos tenemos que ir. Los argelinos tienen razón, no hay nada de qué dialogar. Nosotros somos los opresores. Y es muy interesante que esto a Sartre le valió también estos escritos, este escrito y otros, le valió persecuciones, amenazas e incluso que le estallara una bomba en la casa. Sobre todo de parte de las OAS, el Escuadrón de Paracaidistas Franceses, que son los que mismos... están acá. Son los que están acá, los que entrenaron a los militares. Son los que están acá. Nos quedan 8 minutos. A ver, ¿qué sabés vos de Sartre? No, mi fanatismo mucho. Nos quedan 8 minutos. No, es una broma, una chicana, porque... No digo que hagamos 6 minutos más, para que no se nos corte ahí y podamos despedirnos todos. Sí, hablen. No, hagan ¿Alguien tiene algo para decir? Estoy como que... Hola, no sé, hola, siento sí, hola a todos. Hola, Nora. Hola, Nora. No, yo de alguna manera noto un cierto paralelismo entre Fanon y Mariátegui, ¿no es cierto? O sea, encuadrar un proceso revolucionario o de liberación, pero basado, o sea, en principios propios. O sea, no tomado, digamos, por ejemplo, no sé, de ese eurocentrismo que nos haría incluso tomar como verdades reveladas la Revolución Rusa, por ejemplo, ¿no? Y acá como que noto algunos puntos de contacto. O sea, uno tiene su cultura, cada lugar tiene su cultura y tiene que encarar un proceso de manera, o sea, propia. Nada, eso. No. Hay otra cosita, lo de las élites europeas me hace acordar, o sea, las élites europeas formando élites burguesas, me hace acordar mucho a lo que está haciendo la CIA con las ONGs ahora en distintos países de América. Nada más, no hablo más, lo juro. ¿Por qué? Habla. Escúchame, también lo hizo con Tupac Amaru, también lo hizo con Tupac Katari, los nombraba, y ellos se rebelaron. Por eso el odio a ellos era tremendo, porque por gracia de Dios te nombramos. Tupac Amaru le decía, pues él se llamaba José Gabriel Condorcanqui, como diciendo, te dimos las gracias de ser un cacique, de haber estudiado, y vos te largás contra nosotros. Ahora lo hacen de otra manera. Yo creo que están en todos los países. Nosotros somos semicolonizados, ojo, ¿eh? No digo más Exacto. nada. Sí.
Bueno, Sí, digamos incluso hasta en que el caso de San Martín uno podría pensar, ¿no? Alguien que fue Claro, educado por España. exacto. Ibas a hablar, Julia, yo no hablo más. No, yo hablé. no, no entendí lo que dijiste de San Martín, perdón, No, pero no, esto que mencionaba Elsa, también se aplica en el caso de San Martín, alguien formado militarmente en en la España colonial y deja todo y viene acá y arma el ejército revolucionario independiente. No hay esa. En la yo lo élite que iba a europea. decir antes era que es como tomar conciencia de, Claro, de que uno no puede estar sometido, colonizado, que, y el colonizador también darse cuenta que de esa manera está perdiendo su humanidad. Es menos humano sojuzgando a otros. Por supuesto que parece que después esa culpa se les fue a muchos, ¿no? Que a muchos no las recibió, pero bueno, eso es lo que estaba marcando, ¿no? Sartre. Nosotros sojuzgamos, los utilizamos como mano de obra, le damos parte de nuestra cultura, pero no son iguales a nosotros. Por más que tengan la misma palabra y tengan premios porque han superado han tenido alguna distinción en alguna actividad que desarrollen, en algún escrito. Yo estaba por buscar a ver quién era este que había ganado el premio, pero me olvidé. Goncourt. Sí, no sé quién era. Acuérdense que García Márquez fue en Guayabera, no se quiso poner ropa de gala cuando le dieron el Nobel de Literatura. Claro, Fue con su guayabera, con su ropa de Colombia. claro. Voy a hablar por acá porque no se escucha bien. Yo más que nada tengo una pregunta, Maxi. Se te escucha. Cuando Sartre habla de terceras posiciones o terceras fuerzas, como dice ahí, y que dice que es una burguesía de hojalata o que directamente no existe, es Sí. como de una manera uno o sea, no la hace directamente, pero es como una crítica al peronismo, ¿no? O a la tercera posición. No, no. Él se está refiriendo a las burguesías de los países que conforman el tercer mundo. Sartre, que yo tenga referencia, no habla nunca del peronismo. Esta tercera fuerza no es la tercera posición, sino que están las élites, están las clases más bajas, pero que es una burguesía que no es la burguesía francesa o la burguesía americana que responde a los intereses de la propia nación, sino que responde a los intereses de los colonizadores, eso. Por ejemplo, él pone como ejemplo las fábricas de vino. En Argelia son musulmanes, no toman vino. O sea, esa burguesía, ¿para quién está produciendo? Está produciendo para una afuera, ¿no? En ese sentido lo dice. Gracias, Maxi. Y si le parece, por una cuestión de tiempo, dejamos acá la grabación y continuamos con estos videos dentro de 2 semanas. Dale. Bien, terminamos por hoy.